acabamos de escuchar música ligera de Soda Stereo. Ahora venimos con nuestra sección de nuestro invitado especial. Hoy nos acompaña el ingeniero José Gómez, ingeniero informático de sistemas, experto en ciberseguridad empresarial y perito informático forense y perito judicial. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra invitación y contar conmigo. Es un placer para nosotros. Bienvenido, José, bienvenido a nuestro programa. Como hoy día viernes de 6 a 7 de la noche, esperemos nos deje una información interesante sobre ciberseguridad. Y para comenzar, José, yo quería preguntarte, Sí. ¿cuáles son los principales desafíos que presenta la ciberseguridad en estos tiempos que son tan complicados? Uh-huh. Bueno, pues bien, la verdad es que realmente ha habido un antes y un después en el mundo de la ciberseguridad. Cuando hablo de un antes me refiero a la situación que nos tocó vivir de pandemia. Y bueno, es cierto que la pandemia convirtió a la ciberseguridad en un asunto de Estado, ¿no? Es decir, una disciplina que cada uno de nosotros, cada ciudadano, debería de conocer independientemente de su edad y de su profesión. La pandemia es evidente que ha provocado cambios muy profundos y urgentes en nuestra forma de trabajar e incluso de hacer negocios. Ha sido, de alguna manera, podríamos decir, un catalizador de la transformación digital en la sociedad. Y bueno, pues al final las tecnologías nos han permitido dar continuidad a muchas áreas de nuestras vidas, ¿no? Como es la educación, nuestros hijos han podido continuar con su educación en universidades, colegios, hemos podido continuar con nuestra vida social, comunitaria y, por supuesto, hemos podido seguir dando salida a nuestro trabajo y a nuestros negocios, ¿no? Esto incluso ha provocado que bueno, pues muchos colectivos o gente que era un poco reacia, entre comillas, ¿no? O detractores, sería la palabra, de las nuevas tecnologías, comiencen a verlas con otros ojos, ¿no? En este contexto, uno de los aspectos más importantes y que no deberíamos de pasar por alto es la seguridad, la ciberseguridad, ya que a raíz de la pandemia, como todos sabéis, se aceleró el teletrabajo y hay cierta creencia a pensar que el teletrabajo o home office, ¿no? como le llamamos, es sinónimo de seguridad y esto no es así. No siempre teletrabajo tiene que ir de la mano o ser sinónimo de ciberseguridad. Es cierto que el teletrabajo ha generado muchas oportunidades, pero también con él han venido muchas vulnerabilidades y muchas amenazas que desde mi punto de vista deben de ser gestionadas y adecuadas por el bien de todos de una manera, bueno, pues contundente, ¿no? En cualquier caso, esta situación que nos vino con la pandemia, pues como estamos viendo, es una situación que se está prolongando en el tiempo y más allá de la solución puntual que bueno, pues que cada empresa le dio para poder dar continuidad a sus negocios o cada ciudadano, ¿no? Con un carácter de urgencia, pero bueno, eso estuvo muy bien a nivel de parche, pero quizás hay que tomar medidas necesarias, pero más firmes, ¿vale? Al final, si de algo ha servido la pandemia, bueno, si me permitís esa afirmación, es sí, que ha sido un acelerador, es decir, algo que hubiese tardado años en implantarse, como es el teletrabajo, pues se implantó de una manera, pues eso, acelerada, ¿no? Incluso hemos vivido situaciones durante la pandemia y después de ella que los cibercriminales no han respetado a nada ni a nadie, ¿no? Es decir, colectivos o sectores como el sector sanitario, que hasta ahora había sido un sector intocable, pues se han visto atacados por ransomware que han paralizado quirófanos, bueno, lo cual ha provocado que gente no ha podido ser tratada o operada, etcétera, ¿no? Bueno, yo siempre digo que realmente lo que hemos hecho no ha sido teletrabajar, ha sido trabajar desde casa, que aunque parece que suena lo mismo, pero realmente no es lo mismo, ¿no? Y lo hemos hecho pues con una visión un poco heroica, porque las empresas pues no estaban preparadas, las empresas y los ciudadanos, obviamente, desde nuestros hogares, no estábamos preparados para esto, ¿no? Y yo, si me permitís una comparación, siempre comparo esto me gusta compararlo con la batalla de Dunkerque, ¿no? Donde los aliados, ¿no? En la operación Dinamo, cuando se provoca la evacuación de Dunkerque, pues terminan ganando, ¿pero por qué? Porque se los llevan en barquitos, ¿no? Es decir,
esto más que un acto de estrategia militar, todo lo contrario, ¿no? Fue una pésima estrategia militar, fue un tema heroico y consiguieron salvar a los aliados, ¿no? Pues esto ha sido un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el teletrabajo se ha abordado, hemos salido del paso, pero es evidente la falta de estrategias en nuestras compañías, bueno, pues para abordar todo este tema, ¿no? Para algunas personas el teletrabajo puede ser algo sorprendente, quizás para mí, pues por malformación profesional no lo es, porque llevo más de 30 años en este sector, pero sí que es verdad que me sorprende que millones de personas en todo el mundo fuéramos capaces de adoptar este modelo de trabajo de una manera instantánea, pero claro, obviamente muy rápida, isofacto, ¿verdad? Todo, pero muy alocada e insegura, ¿no? Sí. Cuando antes decía que tenemos que dar un paso en firme, ¿no? Sobre el tema de la ciberseguridad y sobre todo muy relacionado con el mundo del teletrabajo, me refería a que hay que transformar el concepto del home office, ¿no? Es decir, el home office parece que es un ente ahí separado de las empresas y no es así. Debería de ser una prolongación en términos de ciberseguridad de la empresa, ¿vale? Es decir, las empresas hasta ahora han tenido pues una estrategia de ciberseguridad perimetral, ¿no? Es decir, se han limitado a bastionar, a proteger pues lo que es el edificio donde están sus activos, entendiendo activos, recursos, ordenadores, equipos informáticos, incluso personas, ¿no? Que al final pues, somos activos. Nos hemos limitado a proteger esos activos, pero claro, cuando surge la pandemia, ese perímetro se expande y empiezan a salir satélites que son el domicilio de cada empleado que está trabajando desde su casa, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que no estaba pensada la protección de ese satélite, ¿no? Entonces, claro. Bueno, esto es un tema que hay que abordar, ¿no? Es decir, hay que llevar la ciberseguridad más allá de la empresa hacia, pues eso, el home office, que cada vez es más abundante, ¿no? Bueno, yo en mi caso, deciros como un apunte que llevo pues, desde la pandemia hasta ahora teletrabajando desde casa. Sí. Bueno, todo ello ha provocado que la transformación digital nos obligue a aprender sí o sí sobre ciberseguridad. Estamos obligados todos a aprender sobre ciberseguridad. Cuanto mayor es la transformación tecnológica y digital a la que estamos sometidos con todas estas tecnologías emergentes, mayor ciberexposición tenemos. Mayor es el riesgo. Mayor es el riesgo, efectivamente. Estamos mucho más expuestos. La superficie de exposición es mayor. Por consiguiente, las vulnerabilidades son mayores, aumentan, ¿no? Pero tanto a nivel personal como a nivel empresarial, la sociedad en general, somos mucho más vulnerables y estamos mucho más expuestos, ¿no? a todos estos cibercriminales. ¿Qué entendemos por transformación digital? Pues podríamos definirlo de una manera así muy técnica como el proceso por el cual se incorporan servicios y productos tecnológicos que aporten de alguna manera una mayor eficiencia o eficacia o seguridad en todos aquellos procesos o áreas, tanto a nivel empresarial dentro de una empresa como a nivel Estado o incluso a nivel doméstico, ¿no? Dentro de nuestras casas, ¿no? Independientemente del tamaño de la empresa o de la organización, ¿no? Eso es un poco la transformación digital. Las nuevas tecnologías nos facilitan la vida, eso es evidente, pero también tener una alta dependencia de ellas nos expone a riesgos y amenazas de un alto impacto. Todos estamos oyendo la proliferación de tecnologías como tecnología del móvil 5G, ¿verdad? Sí. En los últimos meses creo que ya estamos hasta saciados de tanto oír hablar de ChatGPT, IA, ¿no? Inteligencia artificial, blockchain como tecnología asociada de alguna manera a las criptomonedas, el Internet of Things, el Internet de las cosas, impresión 3D, por supuesto la ciberseguridad, la realidad virtual o realidad aumentada, vehículos autónomos, drones, robots, etcétera, ¿no? Bueno, pues es evidente que el desarrollo de productos y servicios basados en estas tecnologías que acabamos de nombrar no solamente puede mejorar la vida de las personas a nivel individual, sino que también puede ayudar a resolver grandes retos de la humanidad, ¿no? Retos como emergencias climáticas, migración, escasez de recursos, envejecimiento de la población, bueno, resolver enfermedades, ¿verdad? Como, bueno, por no dar nombres, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad
complicada como puede ser el cáncer, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que entender que todo ese proceso de transformación digital, que es imparable, no se puede concebir sin ciberseguridad. Es decir, son dos elementos que deben de ir de la mano. Correcto. Pensar que las personas somos el epicentro de esa transformación digital. Nuestros datos e información son la fuente de la que se nutren muchos de estos nuevos servicios y productos. Redes sociales, todos estos productos que hemos enumerado antes, las tecnologías 5G, las operadoras se basan en nuestros datos, ¿no? Lo que pone a las personas en el epicentro de la transformación digital. Y este proceso precisa, de alguna manera, que las personas seamos capaces de adquirir nuevas habilidades digitales, es decir, formarnos, ¿no? Concienciación en ciberseguridad. Son conocimientos necesarios para adaptarnos a un cambio que estamos viendo que es imparable. Estas habilidades deben de incluir aquellas que nos permitan prevenir, detectar esas posibles amenazas, esos ataques y gestionar cualquier riesgo, ¿no? O ciberamenaza. El cambio se vuelve continuo. Como veis, esto es un no parar. Ha habido un antes y un después desde la pandemia, con lo cual el principal reto al que nos enfrentamos es generar una cultura interna y abierta y tolerante al cambio, ¿no? La ciberseguridad, como he dicho, debe jugar un papel fundamental en cualquier proceso de transformación digital en las empresas. Pensar ahora mismo el papel que juegan los estados ante esta disrupción tecnológica, ¿no? Geopolítica que hay detrás del tema del 5G. No quiero ahondar en temas políticos, ¿no? Pero el liderazgo por la hegemonía mundial que se juega, lo que es alcanzar el dominio del dato para todos los estados y para todas estas grandes compañías tecnológicas, Google, Microsoft, etc., el dato es vital y el dato es la persona. ¿Vale? No, y acuérdate que como dice el dicho, José, disculpa que te ataje, el que tiene la información tiene el poder. Efectivamente, así es. Entonces, mira, el activo más valioso es el dato. Es el dato, definitivamente. Y justamente se me acaba de ocurrir una pregunta con respecto a esto, porque vamos a estar claros que los jóvenes y los que no somos tan jóvenes que nos queremos mantener a la vanguardia, ya no es una elección, una opción, ya es obligado. Tenemos que conocer las tecnologías sí o sí, ¿ok? Porque al ritmo que va todo avanzando en la actualidad tenemos que estar a la vanguardia. Pero fíjate, no todo el mundo tiene posibilidad a esto. Por ejemplo, la gente mayor, que a veces a mí me da dolor cuando los veo incluso en un cajero automático tratando de usar una tarjeta. Y mira que una tarjeta de débito para sacar dinero es algo que ya lleva muchos años. Sin embargo, hay mucha gente que todavía pues le cuesta. Entonces, ¿qué consejos tú podrías, como experto en todo esto, que podemos darle a nuestra audiencia en este sentido, José, para evitar dentro de todo ser víctimas de estos ciberataques o bueno, digámoslo ya no a nivel de estos fraudes que se han dado muchísimo con todo este boom tecnológico? ¿Qué nos puedes aconsejar? Pues mira, lo primero es el sentido común, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos por la calle, ¿verdad que no le damos nuestro DNI o nuestra tarjeta de crédito al primero que nos tropezamos? Entonces, claro, ¿por qué exponemos nuestros datos sin ningún tipo de problema en Internet y somos incluso capaces de hacerle una foto en un WhatsApp y mandar nuestra tarjeta de crédito a alguien para... Es decir, es un tema de sentido común. Obviamente, esto va ligado a la formación. Como acabas de comentar, María del Mar, obviamente hay colectivos que por brecha digital, por ejemplo, yo uno de los colectivos que veo más perjudicado es la gente mayor, por esa brecha digital, porque realmente no han nacido con las tecnologías como claro, puede ser nuestros hijos o la gente de nuestra edad, ¿no? Entonces, claro, para todo ese tipo de personas, independientemente de los recursos económicos que tengan, porque habrá gente con mayor recurso y con menos recursos que podrán pagarse o no, una formación de un experto que le aconseje, pues yo sí que les recomendaría, por ejemplo, aquí en España hay una iniciativa que es la de los cibercooperantes, que yo creo que esta iniciativa está a nivel mundial. Y es gente como yo que tenemos conocimientos en ciberseguridad o en nuevas tecnologías y nos gusta de una manera altruista compartirlas con gente que no dispone de recursos o de conocimientos de una manera altruista, como digo, a coste voluntaria. cero. El voluntariado
¿vale? Los cibercooperantes que llamamos, ¿no? Bueno, pues es una iniciativa muy bonita, a la que yo formo parte, y luego, bueno, pues también es verdad que el Estado, los ayuntamientos, bueno, pues también deben de poner un poquito de su parte y montar algún tipo de iniciativa de, bueno, pues digámosle, de educación digital, ¿no? De Claro. alfabetización digital es la palabra, ¿no? Esa es la palabra, correcta. Claro, yo en ese, no quiero robar mucho tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, pero No, tú cuéntame, María del Mar. no te preocupes, que es tan interesante el tema, José, y además está tan a la vanguardia que no soy capaz de cortarte, pero sí quiero hacerte una pregunta que considero que es necesaria. ¿Cómo se puede, digamos, abordar un proceso de formación digital en una empresa, obviamente para que sea exitosa? ¿Cómo Perfecto. podría? Pues muy bien, buena pregunta. Mira, generalmente las empresas piensan que abordar un proceso de transformación digital es, voy a cambiar, por ejemplo, mi CRM o mi ERP, mi software empresarial, o voy a dotar a mi empresa de la mejor solución de correo colaborativo. Llámese, bueno, no vamos a Microsoft 365, llámese Google Workspace, es decir, las herramientas de trabajo colaborativo que todos conocemos y que son hiper seguras. Pero es que no es eso. La transformación digital no consiste solamente en adoptar un software o una herramienta de hardware dentro de nuestra organización. La transformación digital, ante todo, es una transformación cultural. Mirad, por simplificar muy rápido, hay la gente las empresas en las que se cambia la plataforma de correo electrónico, el email, ¿vale? La gente que hemos usado email como yo desde que aparece Internet, tenemos cierta costumbre a redactar un correo bueno, pues a un compañero, a quien sea, y a lo mejor le tenemos que adjuntar un documento, ¿no? Le decimos, te adjunto documento, y le mandamos un fichero. Bueno, esto está obsoleto. Es decir, ¿por qué? Porque estamos provocando una fuga de datos dentro de las organizaciones. Es decir, no tengo control sobre qué va a pasar con ese documento. Da igual que sea un PDF, que sea un documento de Word. Claro. ¿Cuál es la nueva dinámica? ¿Cuál es? No es te adjunto, es te comparto. Las herramientas de trabajo colaborativo, 365, G Suite, Workspace de Google, lo que te permiten es compartir. Tú compartes un recurso, compartes un documento y asignas una serie de privilegios. Te voy a permitir que lo leas, te voy a permitir que lo modifiques o no. Incluso puedo hacer que ese documento se destruya al cabo de X días, ¿no? Desaparezca de tu bandeja de entrada. Bueno, pues eso es parte de la transformación digital. No consiste solamente en adoptar programas, sino que hay que educar a nuestros empleados para que sepan manejar esos programas. Y esta transformación, esta formación parte desde el liderazgo de la empresa hasta el último empleado. Todos los niveles. Todos los niveles. Si el líder, si el CEO de la empresa no está por la labor, va a ser un desastre esa transformación digital. Hay que cambiar el chip. De principio a fin. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información. No sé, Jesús, si quieres hacerle alguna pregunta. Sí, José, yo te quería preguntar, ¿cuáles son, en tu consideración, los sectores más vulnerables en la sociedad? Bueno, si podías clasificarlo. Bueno, actualmente yo creo que estamos todos expuestos porque, bueno, realmente a raíz de la pandemia se han multiplicado muchísimo los ataques de phishing. Como sabéis, el phishing inicialmente empezó mandándose correos, ¿no? Y la gente trabajando con ingeniería social se hacía que la gente picara y pinchara sobre enlaces. Luego se empezó a mandar incluso adjuntos con código malicioso dentro de ese correo de phishing. Y el phishing, si os dais cuenta, ha ido evolucionando, ¿verdad? Y ahora pues hay modalidades de phishing como son el smishing, que es un phishing basado en SMS, en mensajería corta, que todos hemos recibido centenares durante la pandemia, sobre todo empresas de transporte, ¿verdad? Pero la cosa va más allá porque ahora tenemos casos de phishing, ¿no? Voice phishing, es decir, phishing telefónico. Y el phishing telefónico está muy expuesto, sobre todo a la gente mayor, de la que hablábamos hace poquito. Te embaucan con buenas palabras y, oiga, ¿y qué compañía tiene usted? Y tal, esto, lo otro, y no le interesaría a usted. Y la gente mayor es muy vulnerable hacia ese tipo de llamadas. Los adolescentes, ante una llamada de este tipo, cuelgan. O sea, de hecho, es que los adolescentes
optan por chatear y mensajería y no atienden llamadas de voz, ¿no? Pero la gente mayor, yo que tengo a mi madre con 88 años, pues sí que veo que está muy expuesto a todo este tipo de amenazas. Correcto, correcto. Excelente información, José, de verdad que yo estoy impresionado, ¿no? O sea, hay que estar alerta porque estamos a mano de unos delincuentes, pues. Sí, la verdad es que el tema da para hablar largo y tendido, no os quiero robar más tiempo. No te preocupes, ¿verdad? no, al contrario, José, ha sido para nosotros un tesoro el tenerte aquí porque obviamente tú eres experto en ciberseguridad y nadie mejor que tú para aclararnos las dudas y seguramente te invitaremos nuevamente para o ampliar este tema o dentro de porque este tema tiene muchas aristas. Sí, correcto. Entonces pienso que podríamos de repente en otro tema quizás dentro del mismo tema, pues tocar otros puntos que son fundamentales, bueno, para nosotros y para toda la audiencia. De antemano te doy muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros, encantado. Gracias, José, muchas gracias. Para mí un placer. Y pronto pues ya nuevamente te llamaremos para que colabores con nosotros para darnos esta valiosísima información. Un abrazo por casa a tu esposa y a Noah. A vosotros. Dale. Chao. Okay, adiós. Gracias. Hasta luego.